Es momento de que le demos la bienvenida a Sergio Méndez Silva, abogado académico de la UNAM. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Oye, platícanos, por favor. Hoy estamos analizando el sistema de justicia en nuestro país y bien vale la pena primero preguntar cuál es la percepción que se tiene de este sistema de justicia, porque a grosso modo, pues se ve que es muy malo por parte de la población desde el momento en el que volteamos a ver que no se tiene la confianza para poder denunciar los distintos delitos de los que son víctimas. Claro, el problema que ocurre en México con el sistema de impartición de justicia es que los criterios que ha adoptado sobre todo la Suprema Corte de Justicia a favor de aquellos grupos de personas que han estado históricamente en condiciones de vulnerabilidad no han aterrizado del todo en las instancias inferiores, ¿no? Incluso en el propio Poder Judicial de la Federación. A mí me parece que la Suprema Corte, que ha generado criterios muy relevantes, por ejemplo, apoyando la perspectiva de género para que las mujeres no estén en condiciones de opresión, defendiendo los derechos de niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, de personas que son personas con discapacidad. El sistema de justicia, digamos, en México no ha provocado un cambio cultural para lograr una condición de emancipación de los sectores que pues han vivido en estado de pobreza, en condición de discriminación, en general en condición de opresión o de exclusión del sistema social. Entonces yo digo que se necesita todavía más tiempo, se necesita muchísimo del trabajo, no solamente del Poder Judicial, sino también de abogados, abogadas, de todos los operadores de justicia para lograr que lo que dice la Constitución, que lo que la Suprema Corte ha ido avalando a lo largo, sobre todo de la 9ª época del Semanario Judicial de la Federación, a todo lo que ha ocurrido durante la 10ª y actual durante la 11ª, que insisto, tiene que ver con derechos fundamentales, protección de las personas en condiciones de vulnerabilidad, pues esto debe de pasar, digamos, del derecho a los hechos, y esto es un cambio cultural que tiene que ser progresivo y no hay que dejarlo atrás, ¿no? Oye, pero también es importante, Sergio, considerar en este sentido las capacidades, los retos y todo lo que implica como tal los resultados del sistema de justicia en México, que dejan mucho que desear. A ver, vivimos en un país en donde reina la impunidad. Solamente 1 de cada 100 delitos termina recibiendo un castigo, ¿no? Es una cifra verdaderamente baja, inclusive con los estándares internacionales. Sí, efectivamente, el sistema de justicia es muy inoperante, ¿no? No obstante que se han hecho reformas muy relevantes para, por ejemplo, garantizar que la justicia sea pronta para quienes sufren, por ejemplo, en la comisión de delitos o cualquier tipo de reclamo que puedan tener ante los jueces. Desde luego, el sistema de justicia le falta que opere de manera adecuada, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en materia penal, el sistema penal acusatorio ha tenido avances muy lentos porque sigue todavía el operador de justicia instalado en el sistema anterior, ¿no? Entonces, no se cambia la perspectiva y obviamente esto es un problema estructural, es un problema sistémico. Necesariamente, yo creo que aquí tendríamos que impulsar muchísimo la participación ciudadana, digamos que en el marco de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, el objetivo 16 que tiene que ver con el acceso a la justicia, parte necesariamente de la participación ciudadana para que en los órganos de procuración y impartición de justicia, jueces, fiscalías, haya una amplia participación ciudadana, un diálogo constante con la autoridad, que sean además desde un enfoque de derechos fundamentales, que sea además la agenda ciudadana la que le importen a los jueces y a los fiscales, que no sean agendas vinculadas a los gobiernos, y obviamente todo esto parte por el acceso a la justicia y la defensa de los derechos humanos, pero es una falla del sistema, una falla estructural, y para eso se necesitan leyes que permitan este ejercicio de transparencia y de participación ciudadana que al día de hoy no existen. Oye, Sergio, y dime una cosa, ¿se le invierte lo suficiente al sistema de justicia en nuestro país? Porque, a ver, es bien distinto de pronto cuando nos sentamos y analizamos que los sueldos de los magistrados, que los sueldos de los jueces, que los sueldos de los ministros, ¿no? Y como que la discusión termina centrándose en esa parte, pero no terminamos de ver qué tanto se le invierte realmente a todo el sistema de impartición de justicia, ¿no? Que ya lo dices y lo señalas perfectamente. Podríamos estar hablando desde quien está como primer respondiente, desde
desde el policía de investigación y va subiendo poco a poco ministerios públicos. Podríamos hablar del tema de las fiscalías, posteriormente ya pasarnos directamente a lo que implica pues todo el poder judicial, ¿no? Los jueces, magistrados, ministros, en fin. O sea, el asunto es, ¿se le está invirtiendo lo suficiente? Porque pues da la impresión de que no. O sea, la cantidad de jueces que tenemos por cada 100,000 habitantes es muy poca. Insisto, si nos comparamos con otros lugares del mundo, pues sí se nota que somos un país en desarrollo. Sí, desde luego. Pero además también, como bien dices, Magda, es muy interesante lo que planteas. La cuestión de los salarios, inclusive, desde ahí estamos en una condición completamente equivocada, porque no es posible, por ejemplo, que en el Poder Judicial las personas que, digamos, tienen una jerarquía inferior ganen infinitamente menos, por ejemplo, que un magistrado, que un juez o que un ministro de la Suprema Corte, ¿no? Ahí hay una enorme disparidad y también las personas que trabajan en el Poder Judicial notan eso como un acto de injusticia, en donde no se valora su trabajo, en donde tampoco se han construido, por ejemplo, yo digo que esto más permea en el Poder Judicial local porque recientemente hubo una reforma el 11 de marzo de 2021 para evitar, por ejemplo, que el nepotismo al interior del Poder Judicial siga permeando los actos de corrupción, amiguismos y favoritismos, y establecer un sistema, digamos, de acceso a los cargos del Poder Judicial por méritos y por carrera judicial. En muchas entidades federativas esto no existe, grave deficiencia, ¿no? Todavía sigue habiendo, por ejemplo, jueces, magistrados meten a sus familiares, personas cercanas, los cargos no por mérito. Además hay una muy importante, no hay una garantía real de independencia en el Poder Judicial. Por ejemplo, civiles han ido en los últimos años todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia argumentando que el proceso de selección de los integrantes de la Corte no es transparente, no hay participación ciudadana, se adoptan a partir de medidas fast track. Entonces, si la población no participa en cómo opera el Poder Judicial desde la designación de los altos mandos de las Cortes, de los tribunales superiores de justicia, y no existen, digamos, sistemas de carrera civil, judicial internas con transparencia, sin corrupción y con participación ciudadana, estaríamos siempre con este grave problema estructural, sistémico de ineficacia del Poder Judicial. Híjole, me parece que lo citas de una forma muy oportuna, ¿no? Vamos a estar siempre frente a estas deficiencias, ¿no? Por más que se critique, por más reformas inclusive que llegan, si verdaderamente no se terminan aplicando, vamos a tener un problema severo, ¿no? Ahora dime, me llamaba la atención algo de lo que mencionabas y en el contexto actual que estamos viviendo, pues creo que vale la pena el poderte hacer esta pregunta. ¿Qué tanta independencia tiene hoy el Poder Judicial a nivel federal? ¿Ves una intromisión, ves un intento por involucrarse directamente en las decisiones que toma el Poder Judicial, que, pues dicho sea de paso, tendría que ser totalmente independiente al resto de los poderes? Claro, yo aquí tengo una opinión que quiero que sea lo más objetiva posible, a partir del seguimiento que le he dado históricamente, por ejemplo, pienso yo a la Suprema Corte de Justicia, porque partiríamos de que la independencia judicial en el ámbito federal pues tiene como un elemento central a la Suprema Corte, ¿no? A mí me parece que la Suprema Corte es un tribunal independiente. O sea, yo sé que ha habido críticas al ministro presidente y de otros ministros de la Suprema Corte, por ejemplo, justamente por el grave problema que existe de que no hay transparencia, de que el procedimiento sigue siendo tradicional de elección de ministros y de que no se puede participar por parte de sociedad civil. Esa es una crítica que siempre se ha hecho a la forma de elección o designación de ministros de la Corte. Pero a mí me parece que pasa un fenómeno bastante interesante en México, porque yo creo que quienes han llegado a la Suprema Corte, no obstante que todo pareciera apuntar a que deben lealtades al presidente, no ha ocurrido así. O sea, si uno ve, por ejemplo, la historia del ministro Cosío, que fue designado durante el gobierno de Fox, no mantenía una lealtad con ideologías que no fuesen progresistas. O en el caso del ministro Saldívar, que desde que fue elegido o designado por el Poder Judicial, por el Senado de la República, pues incluso hasta hubo ahí choques con el presidente Calderón, que fue quien lo designó, no el caso de la guardería ABC, el caso de Florence Cassés. Actualmente incluso los ministros que fueron designados por el presidente López Obrador muestran una gran independencia y posturas garantistas. El ministro Juan Luis González Alcántara Carracá, la ministra Loreto Ortiz Alf, claro, nada es miel sobre hojuelas, cierto. Hay enormes presiones, ¿no?, en el Poder Judicial. Sin embargo, a mí me parece que el balance, con todo y que puede haber retrocesos o que de pronto hay estancamientos, el balance general, por lo menos
menos en lo que a la Corte se refiere es positivo a partir de sus criterios, y creo que eso poco a poco ha ido permeando en todo el resto de la estructura del Poder Judicial de la Federación. No ha sido fácil porque el combate al nepotismo, a la corrupción, a las incongruencias internas, pues no es una cuestión que se dé a partir de una reforma que lleva apenas un año, sino que esto es, digámosle así, una brega de eternidad, ¿no? Pero creo que en ese sentido yo sí creo que el Poder Judicial Federal es independiente en esta época democrática, por lo menos del año 2000. El Poder Judicial Federal creo que es es un poder independiente. Entonces tú sí ves un poder independiente e imparcial en su toma de decisiones. A mí me parece que sí. O sea, tan solo, por ejemplo, ahora que pasó lo del caso del fiscal Gertz, ¿no? Ese es un ejemplo que me parece muy interesante porque la Suprema Corte, yo he estado viendo en redes sociales, pues todo el mundo pensaba que la Suprema Corte, por tener ministros designados por el presidente López Obrador, incluso a partir de las llamadas que se le interceptaron al propio fiscal, pensaban que iban a estar a favor del propio fiscal. Y por ejemplo, no perdamos de vista el ministro Juan Luis González Alcántara, la ministra Ríos Farjat y el ministro y la ministra Loretta Ortiz apoyaron el amparo a favor de la señora Cuevas, de la señora Morán. Entonces, cosas pero como pues esas, es que es una prueba de fuego, ¿no? Es una prueba de fuego. Digo, en este momento lo que está pasando me da la impresión de que sí es una prueba de fuego directamente para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque de entrada, pues alguien le tuvo que haber pasado ese proyecto al fiscal, ¿no? Y ese alguien tuvo que haber estado directamente al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí ya hay una situación que está generándole pues una falta de mérito. Claro, sí, no, desde luego, pero digamos, ese es uno de los casos. Pero si nosotros vemos, insisto, la forma de operar de la Corte, no solamente durante este sexenio, sino también durante el sexenio de Peña Nieto, el sexenio del presidente Calderón, la Corte va por un cambio. Insisto, tampoco es miel sobre hojuelas, hay también deficiencias. Claro. De pronto la Corte da 3 pasos para adelante y un paso para atrás, pero en mi opinión muy personal, creo que el balance es positivo. Pero obviamente hay que apuntalando, hay que estar observando, hay que estar viendo lo que hace la Suprema Corte y el Poder Judicial de la Federación, porque la sociedad tiene que estar muy presente exigiendo justicia en los casos, no solo los relevantes, en todos los casos, ¿no? Y me parece fundamental eso último que mencionas, ¿no? La participación ciudadana es fundamental para empezar a generar un cambio. Sergio, muchísimas gracias por estos minutos. Un placer, muchísimas gracias por la invitación. Que tengas una excelente tarde. Sergio Méndez Silva, abogado académico de la UNAM.